aquí estamos, amigos televidentes, en una nueva edición de su programa Balance Financiero. Siempre agradeciéndoles la fidelidad que tienen con nuestro programa y dándole la bienvenida a su espacio. Aquí estamos con Hermógenes Casado, Alcedo Ramírez y Francisco Canaguate. Bienvenido, Hermógenes. Gracias, doctora Juanita. Juanita Canaguate hace una introducción muy animada y eso a nosotros nos motiva a saludarle a todos con la euforia de esta nueva edición de Balance Financiero con el contenido programático y agradeciendo a los patrocinadores, a los televidentes y, por qué no, aquí al staff Francisco Canaguate, Juanita Canaguate, Alcedo Ramírez, pues la oportunidad de poder compartir durante toda esta hora. Alcedo, ¿tú crees que estamos teniendo un año económico, político económico, como en línea recta, sin variaciones importantes, como que lo que se pudo haber anunciado en enero es lo mismo que pasa hoy? Amigos de panel, compañeros de programa y quien nos acompaña semana tras semana, nuestra audiencia, le damos las gracias por estar con nosotros y antes de contestar la pregunta de Hermógenes, obviamente estamos en un año convulso, pero primero queremos agradecer a ustedes que nos acompañan toda la semana, también recordarles los diferentes segmentos de actualidad, gestión empresarial, contaduría y finanzas y terminando con el segmento de broche de oro, el mundo de los impuestos. Recordarles que entramos en el mes de junio y este es el primer programa del mes de junio, obviamente acercándonos a la mitad de año. Y como decía anteriormente, va a ser un año difícil y eso es lo que vamos a comentar en los diferentes segmentos de balance financiero. Francisco, bienvenido. Sí, Hermógenes, tú has dejado una pregunta en el aire que a todos nos deja inquietos, pero el presidente de la República ha pedido que los retos se conviertan en oportunidades y parece que es una actitud positiva. Así comienza nuestro programa de hoy. Correcto, correcto. Vamos a la pausa, doctora, ¿no? Vamos a una pausa y regresamos en breve con la respuesta a la pregunta. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, y hacíamos la pregunta en la introducción del programa, y el que sintonizó ahora que no tuvo la introducción es el comportamiento general, tanto en lo económico, lo político y lo social de República Dominicana en lo que va de año. Y si ha habido picos o si sentimos que estamos navegando en un mar totalmente sereno, donde las olas tenemos que provocarlas con el batir de la navegación. Y es que ha sido consistente el equipo económico, el Banco Central, en la movilidad de la tasa cambiaria en la tasa de interés que controla el sector financiero del país. Y ha sido también consistente en
el anuncio periódico del comportamiento positivo de la economía en un ambiente totalmente convulso, como usted decía, señor Alcedo. Exactamente, Hermógenes, compañeros de panel, amigos televidentes. Sin lugar a dudas, como dice el amigo y hermano Hermógenes, la situación que se presenta a nivel nacional e internacional es bastante turbulenta. Igual a la época que estamos entrando, que es la época de ciclones, y dado el cambio climatológico, podemos esperar mucho de ellos. Pues lo mismo está ocurriendo, amigos televidentes y radioescucha, en el mundo de la finanza, de la economía, de las empresas y, por qué no, de los impuestos. Nosotros tenemos que, después de la pandemia ocasionó ciertas turbulencias, principalmente en la línea de abastecimiento, lo cual han tenido un impacto negativo en todo el universo, en todo el mundo. Y vivimos en un mundo globalizado, por lo cual esa crisis se ha generalizado. También recordar que, producto de la pandemia, muchas empresas se vieron en la obligación de cerrar, y algunas de ellas no han cogido, como le pasa a cualquier atleta, no han cogido el ritmo inmediatamente cuando hemos ido abriendo las economías, los países paulatinamente. Y eso ha traído como consecuencia también un agravamiento de la situación en sentido general. Ahora bien, en la introducción no lo dije, Hermógenes y compañeros de panel, Francisco y Juanita, nosotros dejamos en la introducción para este momento porque este domingo, precisamente el día de hoy que estamos celebrando, presentando el programa, sin lugar a dudas también nosotros conmemoramos el domingo de Pentecostés. Y lo que necesitamos es precisamente la sabiduría, la iluminación, nuestros directivos, nuestros gobernantes, los dones del Espíritu Santo. Uno de ellos la sabiduría, la prudencia, para poder seguir tomando las decisiones correctas y buscar los mecanismos que nos pueden impulsar hacia adelante. Ya para pasar la palabra, tenemos a nuestro entender 2 o 3 problemas fundamentales. Uno de ellos es la inflación, producto de los aumentos generalizados de precio. El petróleo ya pasó los $115 el barril. Es decir, pero gracias a Dios el dólar sigue bastante estable, producto de las previsiones que tomó el Banco Central. Pero podemos, sin lugar a dudas, ver un agravamiento de la deuda, porque el gobierno va a tener que seguir con ciertos subsidios y por ende seguir endeudándose, en lo que la inversión extranjera directa vuelve a ubicarse en los niveles que estaba antes de la pandemia. No nos olvidemos que en sentido general la inversión extranjera directa puede ayudar a ir normalizando un poco la situación, pero es algo que toma tiempo. Así que, en definitiva, pasando la palabra, estamos en un ambiente bastante convulso, como es la época del año ciclónica que nos estamos adentrando. Así es, Alcedo. Yo creo que si nos hubiesen preguntado en enero, si nos hubiésemos imaginado eso, como dice Hermógenes, realmente muchos hubiésemos dicho ni en sueños, porque en enero hablábamos del COVID, de cuándo iban a quitar totalmente las mascarillas y de verdad retomar un poco a la normalidad. Y vemos cómo tenemos muchas situaciones, ¿verdad? Rusia, Ucrania, tenemos la situación también del vecino país de Haití, que también se ha complicado, el precio del petróleo también, que pues producto de todo esto, como para utilizar la palabra de Hermógenes, estas situaciones tan convulsas, pues también ha aumentado. Entonces vemos muchas cosas muchos elementos que no teníamos, ¿verdad? Cuando se inició el año, pero como decía don Francisco, este tipo de retos, este tipo de situaciones que se presentan, pues son también, uno la puede ver como darse por vencido o la ver como una oportunidad de qué podemos hacer, de qué podemos hacer distinto. También hay buenas noticias, por ejemplo el turismo, el comportamiento del turismo, que entiendo que hay que saludar. Vemos que nosotros teníamos ya una importante venida de turistas rusos y a pesar de que ya no tenemos ese turismo, pues el turismo está pues teniendo unas cifras considerables y unos visitantes que han roto récord, ¿verdad? Entonces creo que eso es parte de esas oportunidades que pueden y que deben mirarse y que debemos ver qué más podemos hacer, cómo podemos salir de esta situación donde siempre recordamos no es exclusiva de República Dominicana, sino que realmente es una situación mundial.
Vemos ahora cómo el Banco Central pues ha aumentado justamente las tasas para evitar que la inflación pues se vaya de las manos. Entonces, seguramente don Francisco con eso pues no tiene reflexiones con esta política monetaria. Así es, el Banco Central tiene sus razones y la ha explicado de una manera profusa en todos los medios para aumentar en la forma que lo ha hecho, que fue una recomendación de balance financiero y concretamente de Alcedo en uno de los programas que pasaron. Pero no sobra volver sobre el tema de las consecuencias que tiene la tasa de interés, porque no solamente el nivel de precio, sino también el que tiene préstamo bancario que no son a plazo, no son a tasa fija, tendrá un impacto. Ya la Asociación de Bancos ha estado alertando que se ven la necesidad de revisar la política de préstamo en cuanto a la tasa. El que tiene un préstamo a tasa fija debe tener la tranquilidad de que no se le va a modificar la cuota que paga cada mes. Pero el que tiene un préstamo a tasa variable debe irse preparando para saber que le van a reajustar la tasa de interés y por vía de consecuencia el incremento en la cuota. Si se trata de pequeñas empresas, estamos hablando de un aumento en los costos. Quiere decir que esto tiende a ramificarse. Eso es por el lado de la tasa activa. Tenemos por el otro lado el ahorrante, que se ve tentado cuando las tasas de interés son muy bajas a convertir en dólares sus ahorros para evitar una devaluación por la baja rentabilidad. En la medida que suben la tasa de interés, se hace más atractivo mantener los ahorros en moneda nacional, y esto es un componente también que ayuda en la estabilidad en la tasa de cambio. Valdría la pena recordar que con la influencia que está ejerciendo el Banco Central en la política económica, bien podría asociarse hacia la política fiscal para que se trate de reformar el sistema tributario en la forma correcta, porque ese es uno de los componentes que todavía queda suelto, que es un agente de aumento de costo y desaliento a la inversión. Hermógenes. Sí, el mundo entero, la economía mundial ha estado trabajando, ha estado buscando la forma de cómo contener la inflación, la pronunciada inflación que se ha declarado pospandemia y durante el conflicto de Ucrania o de Rusia-Ucrania. Y fíjate que el Banco Central, siguiendo tu comentario, conectando con tu exposición, Francisco, pues acaba de anunciar una tasa de la política monetaria del 6.50, que es 100 puntos por encima del declarado en el periodo anterior, en el mes anterior. Y rebuscando encontramos que desde el año 2013 hasta la fecha, esta es la tasa de política monetaria más alta que se ha establecido. ¿Y qué persigue la medida? La medida persigue, y Alcedo lo comentaba en el programa anterior, recoger todo ese excedente de circulante, buscar un equilibrio entre el circulante disponible, la capacidad de compra y el tamaño de la economía. Entonces, en el año 2013, justamente en septiembre, el Banco Central estableció una tasa de 6.25%. En el discurrir del tiempo, estableció la más baja justamente en septiembre del año 2020, en ocasión de la pandemia, y quizás ahí se origina la expansión del circulante en la economía dominicana y en la economía global, como comencé el comentario, porque han sido decisiones
medidas, administraciones, digamos que conciliadas universalmente. Lo que se hace acá, se hace en Europa, se hace en Estados Unidos, y no sé en África, si también en África, pero me imagino que son medidas globales, incluyendo Asia. Entonces, el comentario está orientado a que esta es la tasa de política monetaria más alta desde septiembre del año 2013, que fue de 6.25, y que el pico hacia abajo que se está rectificando viene de septiembre del año 2020, que fue cuando la economía prácticamente se paralizó y se intentaba reactivar después del cierre por la pandemia COVID-19. Hay mucha expectativa respecto a esa medida, y la gente lo que dice, bueno, ¿qué van a hacer? ¿Qué se está haciendo o qué se puede hacer para controlar la escalada alcista de los precios de los productos de primera necesidad? Ya el presidente de la República sometió un proyecto de ley que pasó respecto a la eliminación de aranceles a productos de la canasta básica, y estas que tienden a recoger circulante pudieran ser complementarias. Mire, Hermógenes, Francisco y Juanita y amigos televidentes y radioescuchas, sin lugar a dudas, yo pienso que el Banco Central ha hecho la primera movida correcta, al igual que el gobierno. Es decir, el Banco Central, siguiendo el librito, siguiendo lo que habíamos comentado en el programa anterior, toma la medida de alzar las tasas de interés con la finalidad de restringir el empuje de la inflación. ¿Por qué? Porque de esa misma manera el circulante o la tendencia a coger préstamo va a disminuir, y en cierta manera los productos van a tener menor oferta. Por eso es que nosotros pensamos que concomitantemente con esa medida del Banco Central, que es una medida estrictamente monetaria, hay que pasar a la medida fiscal del gobierno, como lo está haciendo, manejando bien los subsidios, manejando bien el aspecto de la tasa cero para determinados productos, y hay un poquito de tranquilidad en el mercado debido a que el mismo gobierno, la comisión que designó para esos fines, ha dicho que van a tener mucho cuidado en no permitir tasa cero para aquellos productos que vengan a hacer competencia a productos locales. Y ahí entonces entonamos con el próximo comentario, es en el sentido de que también el gobierno, de manera acertada, ha indicado una serie de medidas, tanto de financieras como de facilitación de operaciones en el campo, en el sentido de preparar las tierras para la siembra. Y nosotros creemos que eso es importante, porque en la medida que aumentemos, tengamos una buena oferta de productos agropecuarios, productos industriales también, como decía Francisco, los industriales, según una reunión que se tuvo recientemente y dadas las declaraciones, lo notamos muy optimista, es decir, que los industriales están produciendo a plena capacidad y los excedentes los están exportando, que era algo que decía Francisco en los meses de la pandemia, que nosotros habíamos cerrado nuestras instalaciones, nuestras fábricas, nuestros negocios, pero la capacidad de producción quedaba intacta. Eso ha sido demostrado con el repunte que han tenido tanto la agricultura como las operaciones industriales y la producción de productos y servicios para el mercado dominicano y exportar los excedentes. Y finalmente yo creo que es el momento, como decía Francisco y Juanita, los retos traen y los riesgos traen oportunidades. Nuestro país, al ser insular, nos hemos concentrado mucho en el mercado interno. Nosotros pensamos que esta situación mundial de crisis generalizada puede ayudar a los empresarios, a los comerciantes y al mismo gobierno a orientar nuestra vista hacia afuera y convertirnos también en una potencia exportadora, por lo menos para Centroamérica y el Caribe. Hay mucha discusión respecto a cuáles medidas son las que le conviene a la empresa en estos momentos donde hay una regresión en la tasa cambiaria y una variación muy al alza en los factores que componen los costos. Veamos en el mundo de los impuestos en gestión empresarial, cuáles serían nuestros consejos y cuál es la evaluación de la situación. Volvemos.
Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del... Bueno, y aquí estamos de regreso, amigos televidentes, y en el segmento anterior se dejaba, ¿verdad?, esas reflexiones en el aire. ¿Qué puede hacer el gobierno? ¿Qué medidas pueden tomarse para que la inflación, pues, no adopte, ¿verdad?, medidas desproporcionadas? Y vemos como el Banco Central ha ajustado la tasa de interés 6.5%, que recordemos que desde hace 6 meses ya ha subido a más del doble, estaba en 3%. ¿Y qué podríamos recomendarle digamos, a todas las autoridades? ¿Dónde podríamos ver para tener esas oportunidades, esas realmente medidas que pudieran ayudar? Y don Francisco en el segmento anterior nos traía, y también Alcedo, pues nos comentaban esas políticas fiscales, esa reforma que ha sido ya tan esperada. Una parte de los costos de las empresas son obviamente los impuestos, y una parte muy importante. Entonces, cuando se habla de reforma tributaria, no se habla necesariamente de subida de impuestos. De la reforma tributaria oportuna y la adecuada de la que nos habla don Francisco es de disminución de tasas, que las empresas pues paguen menos impuestos para pues incentivar a la economía, para lograr que, ¿verdad?, reactivar todos los sectores. Entonces, siempre me gusta hacer esta aclaración porque a veces cuando se habla de hay que hacer una reforma, inmediatamente las personas piensan en una subida de tasas. Esto no es una locura, ya esto se ha hecho anteriormente aquí, y no solamente en nuestro país. Por ejemplo, vemos ejemplos como Francia, Estados Unidos, donde una disminución de tasa pues trae una activación extraordinaria de la economía. Y por eso pues miramos un poco a esta reforma tributaria que puede realizarse, y le paso la palabra con eso a Hermógenes para que nos hable un poquito más de qué podríamos ver con qué medidas y qué recomendaciones serían oportunas en este momento. Bueno, lo que sucede es que en un periodo inflacionario las variables económicas se distorsionan. Y fíjate que a raíz de la pandemia, el COVID-19, la tendencia en la empresa fue a endeudarse con el objeto de sobreestoquear. El temor fue, bueno, va a haber un agotamiento universal porque la fábrica se ha paralizado, no va a haber suministro de mercancías, y cuando se reabra la economía yo no voy a tener existencia ni voy a tener mercancía en el agua. Producto de eso se genera el pasivo, la deuda con el suplidor, y esa deuda se registra la tasa de ese momento, y la tasa de ese momento bordeaba el 60 por 1. Sucede
que al momento de pagar esa mercancía nos sorprende un dólar, un peso fortificado frente al dólar. Y estoy pagando con menos pesos que los que reconocí al momento de liquidar mi mercancía. Eso genera una ganancia cambiaria porque estoy teniendo un pasivo menor y estoy al mismo tiempo sustrayendo o erogando menor cantidad de pesos. Ese factor necesariamente está agravado por el Código Tributario y pasa a formar parte del famoso 27%, que es la alicuota con que se liquida la operación de la empresa anualmente. Entonces, hago este recorrido por el mundo de la crisis empresarial generada por el COVID para caer en lo que pudiera ser el costo de almacenaje. El costo de almacenaje se involucra en esta parte en el sentido de que yo liquidé una mercancía a un costo mayor y hoy tengo que ajustar el precio al comportamiento del dólar y o al comportamiento de la inflación, sumándole la crisis de los suministros, Alcedo. Sí, compañeros de panel, amigos televidentes y radioescuchas, sin lugar a dudas, el enfoque de Hermógenes muy interesante, pero tiene una carga financiera muy fuerte. Nosotros en su lugar queremos orientar más nuestro comentario a qué hay que hacer administrativamente en la gestión de las empresas. Ahí volvemos, yo sé que le va a agradar mucho a Hermógenes y a Francisco, volvemos siempre a nuestro gurú predilecto de la administración, Peter Drucker, quien siempre decía que el control de costos debe ser una política permanente de la empresa. Y precisamente en una época, en un momento inflacionario donde todos los costos se van a disparar de las empresas, como lo ha señalado Hermógenes, es importante ese elemento de cautela, de control de costo, de contabilidad de costo, ahorrar al máximo cada centavo. Y ahí nosotros pensamos que hay que irse a rediseñar los presupuestos. A mí me gusta mucho el enfoque del presupuesto base cero, porque muchas veces las empresas presupuestan de manera muy alegre. Dime el valor del año pasado, auméntale un 10, un 15%, dependiendo de cómo vean la economía. Ahora, ante esta situación de incertidumbre que nos ha traído la inercia, nuestra primera recomendación es replantear los presupuestos, ver cómo van a mejorar los ingresos en el sentido de los precios van a aumentar, obviamente, como dice Francisco, el ingreso va a ser mayor, pero quizás no porque se venda más cantidad, sino porque hay aumento de precios, pero también los costos van a aumentar. Así que es importante, nuestra recomendación es primero reducir los costos, ajustar los presupuestos y obviamente mantener unas buenas relaciones con su banco, con su mecanismo de financiación, porque sin lugar a dudas, en las épocas inflacionarias, las pequeñas y medianas empresas sufren mucho, porque no nos olvidemos, como decía el hermano Francisco, hay un aumento de tasas. En su momento, ese aumento de tasas, el Banco Central ya se la impuso a la banca comercial, al intermediario financiero, pero eventualmente va a llegar al cliente. Entonces ahí es que también hay que tomar las medidas de ir ahorrando en los gastos superfluos para en cierta medida poder enfrentar los costos y gastos financieros que sin lugar a duda en un periodo inflacionario van a aumentar. Hermógenes trajo un tema que va al corazón de la empresa y es el abastecimiento basado en el principio de que en el futuro habría poca circulación de mercancía, y trae un tema que es el de la ganancia derivada de los ajustes cambiarios. Pero se juntan dos elementos, Hermógenes y amigos televidentes, y es que una cosa es el costo real al que se liquidó la mercancía y otra es el costo de reposición en el mercado. En un periodo de alza de costos, la empresa se ve tentada a liquidar, a fijar los precios en base
a la sustitución del costo de mercado. Entonces se juntan dos ganancias extraordinarias. Por un lado la cambiaria y por el otro la ganancia excesiva en cuanto al aumento de precios basado en el costo de reposición de los inventarios. Y aquí hace falta un llamado un poco a la solidaridad, a revisar los márgenes y no irnos tan al extremo de buscar el costo de reposición y echar el combustible a la inflación y además pagar más impuestos, porque en eso se traduce en una mayor utilidad y por vía de consecuencia un mayor impuesto a la misma tasa, pero a una base mayor. Si se atenúa el costo de reposición, entonces el consumidor se va a beneficiar de esto. La empresa no se va a perjudicar porque no pierde de ganar y tampoco tendrá que pagar impuestos de manera excesiva. Es correcto, Francisco. El costo de reposición no es más que la protección del patrimonio. El costo de reposición parte de la premisa de que la mercancía que yo estoy vendiendo hoy, debo adquirirla de nuevo con el dinero que me produjo la venta, la realización de ese inventario. Entonces, no solamente esa transacción me debe traer la reposición de la unidad que vendí, sino el beneficio, la cobertura, el cubierto de los costos operacionales y por ende el crecimiento del patrimonio de la empresa. Entonces, el costo de reposición, además de proteger el patrimonio o en adición a proteger el patrimonio, también se puede convertir en un riesgo porque puede sacar la empresa del mercado. Yo estimo que cuando yo vuelva a comprar el producto A, que vuelva a importarlo o a fabricarlo, voy a traer la materia prima, pues lo voy a hacer a una tasa, Dios nos libre, del 70/1. Esa estimación me va a llevar simplemente a fijar un precio de venta basado en un alza de la divisa, pero esa alza me va a equiparar con el mercado. Mi competidor no lo hizo, mi competidor se mantuvo sobre bases históricas. Entonces lo que yo estoy vendiendo en 100, mi competidor lo está vendiendo en 40, en 60. Y en una economía que digamos es de poco poder adquisitivo, por no decir pobre, el comprador, el cliente, va a romper la fidelidad con mi empresa y se va a ir donde el producto esté más barato. Entonces también constituye un riesgo debido a que el costo de reposición proviene de estimaciones, Alcedo Ramírez. Sí, y finalmente yo quiero decir, me gustó mucho la intervención de Francisco en el sentido de la solidaridad. La mía no. Exactamente, pero es para... Exactamente que no. No, es para dirigir mi comentario en ese sentido, y es que la solidaridad, la forma de hacerlo en una empresa es tratando de ir a un enfoque que también lo presenta muy bien en su teoría desarrollada Peter Drucker, y es precio basado en costo. Es decir, nosotros tenemos, o mejor dicho, el costeo basarlo en un precio determinado. De esa manera podemos garantizar un cierto precio asequible. Precio de venta financiero. Precio de venta asequible a la población y ajustar nuestros costos de tal manera que haya un margen por lo menos de ganancia razonable. Totalmente, totalmente. O sea que el llamado a la solidaridad está ahí y evitar quizá la especulación y entender también que esa subida va a ser quizá más importante y ver lo peor y lo más negro del panorama, y eso pues definitivamente pues ayuda a que la inflación también se mantenga desde el punto de vista empresarial, porque tampoco podemos por imaginarnos en los peores escenarios, pues entonces lo que hacemos es contribuir a esa subida de precios. Con esto nos vamos a una breve pausa y retornamos en breve.
Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Estamos haciendo contactos, por no decir esfuerzos, para ver cómo hacemos un conversatorio con las planchas que intervienen en las elecciones del Instituto de Contadores, que entiendo son, cuya elección entiendo son el próximo viernes 23 del corriente mes de junio. Entonces, no sé si pudiera ser que cada uno en un mismo set exponga sus proyectos o que se haga de manera individual, pero estamos trabajando eso, Francisco. Creo que tenemos una riqueza grande en el instituto. Hay competencia, hay democracia interna, hay damas en igualdad de condiciones con los caballeros y es un momento estelar para escuchar su punto de vista y su programa de trabajo. Exacto, en el próximo programa traeremos ya informaciones más puntuales respecto a estos contactos que estamos delicadamente realizando, porque si balance financiero en el orden político está en el fiel, está en el cero, en la raya, lo correcto es que también en términos profesionales lo haga. Así es. Sí, señor. Entonces, reiteramos al Instituto de Contadores Públicos, que es el órgano que rige la contaduría en el país, a través de la ley 633 del año 1949, 16 de junio. 44. De 1944. 49 se fundó la IC, la Asociación Interamericana. Pues tiene elecciones, las elecciones son bianuales y quiera sí o no, dentro de los equipos muy técnicos que hay, pues también hay algún nivel de competencia. Y es bueno recordar que es la primera profesión colegiada de la República Dominicana. Efectivamente. Lo que hace la colegiatura no es el nombre, es la ley. Exacto. Ya yo tengo una pregunta que hacerle a los presidentes. Y como que cuando tú, ¿te acuerdas cuando tú ibas al colegio que tú te sabías la respuesta? Yo, profesor. Me siento como así, como ansioso de que vengan para hacerle esa pregunta. ¿Que cuál es? Te digo cuando vengan. Sí. Alcedo, ¿cómo anda el asunto del barril de petróleo? Dime respecto a la promesa del presidente de la República, o la promesa no, la instrucción de mantener congelados los precios hasta $115. Sí, mire, Hermógenes, compañeros de panel, amigos televidentes y radioescuchas, sin lugar a dudas, en este segmento de Contaduría y Finanzas, en adición a exhortar al colegio, al Instituto de Contadores de que lleve a cabo de manera ejemplar, como ha sido su norma, unas elecciones y que gane el mejor, nosotros le deseamos suerte a la mejor plancha. También quería decirte, Hermógenes, con relación a lo que tú estableces, es importante en este segmento reiterar que hoy en día nosotros pensamos
en el segmento de Contaduría y Finanzas, que precisamente las empresas dominicanas tienen un momento oportuno, un momento ideal hoy en día, dentro de esta situación general que estamos viviendo, para abocarse a mejorar su sistema de contabilidad y su sistema de financiación y de cómo conseguirse y manejar los recursos de la empresa. Nosotros pensamos que esa labor, el contador precisamente es un actor de primerísima importancia. Y hago este comentario, Hermógenes y compañero del panel, porque en estudios recientes siempre sale a relucir que en República Dominicana tenemos problemas serios de administración, pero también tenemos problemas bastante fuertes de la contabilidad interna de las empresas. Entonces nosotros creemos que en un mercado, en una situación donde hay que tener mucho control de los costos y de los gastos, de tal manera de poder enfrentar la situación y poder garantizar, como decíamos, unos precios bastante razonables a la población, hay que reducir cualquier tipo de gasto innecesario y reducir los costos de manera que nos podamos ajustar a un precio asequible a la población. Correcto, y entonces el barril de petróleo ha excedido los 115 dólares el barril. Que eso es como 3 veces lo que hace un año presentaba. Sí. Nosotros lo que pensamos es que el gobierno no va a eliminar eso. La amenaza está latente porque la OPEP se está reuniendo para ver si logra excluir de ese organismo a Rusia, que es uno de los grandes productores. Que nosotros pensamos que el gobierno va a tener que ahí asumir una política que, aunque el presidente había dicho que solamente garantizaba los subsidios hasta cierto nivel, nosotros creemos que va a tener que tomar alguna medida, porque sin lugar a duda el precio del petróleo y del combustible tiene un multiplicador general en la economía, y eso sí es como echarle leña al fuego, como decimos en el argot popular. Entonces, de alguna manera, y confiar en Dios que también el presidente de Estados Unidos adopte un cambio de política, de tal manera que permita al país que tiene tantos recursos producir más petróleo y que de alguna manera beneficiar por lo menos los países de América, y nosotros creemos que esa decisión la puede tomar en esta cumbre que se aproxima en Estados Unidos luego de muchos años. Cumbre de las Américas, que está fuertemente amenazada por la negativa a invitar a los países no declarados, los presidentes no declarados como demócratas. Pero ya Biden dijo que no va a excluir a nadie, aparentemente. En el caso de Cuba, el caso de Venezuela y el caso de Nicaragua. Sí. Aparentemente el presidente mexicano logró enviarle un buen mensaje al Biden, sí, y todo parece indicar que van a aceptar todo el mundo. Pero que conste que el reglamento establece que es un evento para presidentes, para países con gobierno democrático. Exacto. Pero ellos pueden aducir que fueron electos de alguna manera. Hay que definir si hay democracia o si no hay. Exacto. El principal factor que define si hay democracia es la libertad de expresión, y junto a otros factores como es la oportunidad de contravenir los pronunciamientos oficiales. Y quizás sea mejor que no haya presos políticos ni deportaciones. Pero quizás yo creo que es mejor una presión más sutil pero más efectiva. Sí. Tener a esos presidentes en la cumbre de las Américas, y ahí más o menos quizá el rey, en este caso el nuevo rey de España, pudiera decirle algún mensaje. Me gustó que tú dijeras fuera de cámara que no fue que no te gustó el comentario, sino que quería darle prioridad a algo que dijo Francisco. Sí, a la solidaridad. Back to the future. Volvemos. Aquí estamos de regreso, amigos televidentes, con su segmento El Mundo de los Impuestos. Y como hemos dicho en los últimos programas, la verdad es que todo el mundo de los impuestos en República Dominicana ha estado extremadamente activo, y justamente esta semana pues salió un aviso de la Dirección General de Impuestos Internos con relación a las declaraciones sucesorales pendientes. Declaraciones sucesorales pendientes en la feria, en la administración local de la feria, dice el aviso. Y este aviso pues lo que hace es dar un plazo de 10 días hábiles a una lista de declaraciones que se encuentran pendientes porque necesitan documentación adicional, y le da un plazo de 10 días hábiles para depositarla
y en caso de que no se deposite, pues se va a ordenar el cierre administrativo del expediente. Lo que quiere decir que si luego quiere reintroducirse, o sea, si quiere continuarse, va a tener que iniciar de nuevo la declaración y en ese caso, pues los recargos, los intereses se van a aplicar a esas solicitudes. En nuestra experiencia, en nuestros años de experiencia en el país, en derecho tributario, pues no habíamos visto esto, pero yo quiero ver la memoria histórica de don Francisco, que nos habla un poquito de este aviso y si es la primera vez, si esto se estila, ¿qué ha pasado? Gracias, Juanita. Realmente hace falta un poco de luz para aterrizar en esa inquietud que tú planteas, histórica. Cuando muere una persona y tiene bienes y familia, los herederos, los continuadores, en un plazo de 90 días deben presentar una declaración sucesoral ante impuestos internos para liquidar el impuesto y pagar el 3% que corresponde. Esto supone el aval de documentos, de título de propiedad, de matrícula de vehículo de motor, de certificado financiero, de certificaciones de cuenta corriente, todos los activos y pasivos y gastos de última enfermedad de la persona fallecida. Y la administración se toma el tiempo de analizar estos elementos y producir la liquidación para que los herederos paguen. Recuerden que el cónyuge superviviente, si hay una comunidad de bienes, es decir, si el matrimonio en comunidad de bienes no hereda, sino que por la muerte entra en la posesión de su 50% y no le toca pagar ningún impuesto porque lo que ha hecho es disolverse la comunidad matrimonial porque la muerte lo ha separado. ¿Qué es lo que está planteando la Dirección General de Impuestos Internos en cuanto a la administración de la feria? Que hay una lista de casos que fueron depositados y aparentemente los interesados no han completado los expedientes. Históricamente lo que se hacía en esos casos era una liquidación provisional. Se le cobraba el impuesto con los elementos comprobados que estaban en el expediente y posteriormente se podía introducir una declaración complementaria para agregar cualquier elemento que se tuviera. Lo que ha dicho la DGI en este caso es, le vamos a dar un cierre, una clausura al expediente que fue introducido dentro de los 90 días y por tanto en tiempo hábil, lo vamos a cerrar administrativamente, a lo mejor tienen 2 años en espera, a lo mejor tienen 3 años en espera, y cuando los reintroduzcan de nuevo, se va a considerar que es la primera vez que se introduce. Entonces la declaración generará recargo e interés. Quiere decir que el llamado de balance financiero es a que todo el que tenga casos sometidos de carácter sucesoral, que revise bien la lista porque el plazo es breve, 10 días, para ver si está en esa lista su caso y tratar de resolverlo, porque la verdad es que depositó a tiempo y ahora tiene que reintroducirlo con recargo, con sanciones. No es buena imagen ni para la persona que lo introdujo, ni para los familiares del finado. Ese es el llamado que hago yo en este sentido, pero es realmente novedoso. Se ha cambiado el criterio de la liquidación provisional por el cierre definitivo del caso, sin solución. Así mismo es, y fíjate que aún en condiciones normales, en una liquidación definitiva realizada por la Dirección de Impuestos Internos, generalmente en el área legal, pues se convierte en provisional con la coletilla al pie que dice que de detectarse algún bien no incluido,
el mismo sería revisado, se haría la reliquidación, entonces hasta la definitiva la convierte en provisional, Francisco y Juanita y Alcedo Ramírez. Entonces, esto es en el caso de bienes declarados o no declarados, pero hay informaciones que no son bienes. Por ejemplo, te requieren el acta de nacimiento del finado, la cédula, las informaciones relativas a los herederos. Entonces, es posible que haya muchos expedientes de estos que carezcan no de los bienes imputados al finado o a la finada, sino que sean relativos a los herederos o informaciones del finado al cédula. Sí, nosotros ahí pensamos como siempre Francisco, sin mucho, y siempre como Francisco es un hombre prudente y hace recomendaciones que son atendibles, nosotros nos queremos unir a ella en el sentido de que nos parece a nosotros personalmente muy drástica esa medida, y si bien, como dice el hermano Francisco, ha habido ya una forma de manejar estos expedientes que yo creo que es muy lógica, es decir, ir despachando y liquidando lo que está correcto, lo que está completo, y dejar solamente para otro momento que se completen el expediente, aquellos casos que ameritan documentación adicional. Y pensamos sobre todas las cosas, conociendo la dificultad de muchas veces conseguir documentación formal aquí en República Dominicana, pensamos realmente que 10 días es un tiempo muy perentorio, muy corto. Quizás deberían, la misma DGI ponderar, asumir quizás la solidaridad que requieren estos tiempos para dar un poquito más de tiempo y de alguna manera usar el enfoque presentado por Francisco, que es el que ha estado en uso, de ir trabajando con lo que se pueda, porque también debemos recordar que está por el medio una familia que está pasando por un proceso que muchas veces es difícil, sucesoral, que hay división, que hay pleitos, hay pugnas. Entonces pensamos que la DGI lo que debe hacer es facilitar este proceso. Así es, esa es la recomendación de solidaridad de lo que ha venido entonces aplicándose hasta el momento. La invitación de don Francisco, pues muy oportuna, son solo 10 días hábiles, lo que quiere decir un plazo más o menos 2 semanas, ¿verdad? Si no hay días feriados de por medio, lo que quiere decir que revise todo el que trabaja con declaraciones sucesorales, familiares también pueden revisar, pues la lista está publicada de esos expedientes para que incluso si necesitan algún plazo adicional, pues por lo menos que se acerquen a la administración, y pues del lado de la administración esperamos que hayan la mayor comprensión de todas esas situaciones que nos señalaba Alcedo. Recordamos que este aviso es únicamente para la administración local de la feria, por lo que si hay un cambio de criterio confirmado, pues deberían esperarse otros avisos para las demás administraciones locales. O sea que es bueno estar atento a ese tema y realmente el plazo es muy corto, así que es una invitación y un llamado de atención de Balance Financiero para que cualquier persona que se sienta interesado o que pudiese estar afectado por esto, pues revise y con tiempo pues trate de subsanar cualquier cosa, porque ciertamente las consecuencias son muy importantes. Con esto pues... Vamos a escuchar a Francisco un momentito. Sí, lo que iba a decir es que la forma de los continuadores accesar a los bienes de sus progenitores pasa por la declaración sucesoral. Es un tema muy serio y deben ponerle atención. Es correcto. Y qué bueno que ustedes han traído a colación este tema, porque tiene muchas variables, muchas vertientes por donde uno orientar al televidente. Y caramba, ¿por qué en un programa próximo no ampliamos sobre este tema respecto a los riesgos de declarar, lo que significaría la declaración y sobre todo cuando una declaración sucesoral
pudiera convertirse o pasar a ser donación o impuesto o ganancia de capital. ¿Cómo pudiera caerse en estos escenarios? Pero eso sería en un próximo programa, doctora. Sí, en un próximo programa, porque ya el tiempo no nos perdona y llegamos al final del programa, agradeciéndole muchísimo su fidelidad, y con esto pues nos despedimos y le decimos hasta la próxima semana, y dejo que hagan lo mismo mis compañeros. Bueno, sí, nosotros muy complacidos de haber compartido el espacio, Cedo. Y nosotros, a toda nuestra teleaudiencia, que pidan al Espíritu Santo que nos ilumina todo en esta temporada y que podamos seguir avanzando y convirtiendo nuestro país en un mejor lugar para todos. El pacto fiscal. La reforma fiscal integral está aplazada, no olvidada, o el pacto fiscal, como llaman el mundo. Hasta la próxima.